Hola, en este video explicaremos el trabajo hecho para la situación problema de las cadenas de ADN, donde implementamos algoritmos eficientes para la identificación de caracteres que coinciden con un patrón específico. Para el primer trabajo, el objetivo fue encontrar índices de aparición de 3 genes dentro de la secuencia del virus SARS-CoV-2 de Wuhan. Esos 3 genes son los que están aquí y pues este es de la secuencia del virus. Y aquí lo que hicimos fue básicamente abrir los archivos para que nuestro código lo pueda leer y poder proseguir con el uso de los algoritmos. Y el primer algoritmo que usamos fue el Knopf-Morris-Pratt o por sus siglas KMP. El algoritmo KMP lleva a cabo la búsqueda utilizando información basada en comparaciones de caracteres previos con ayuda de una tabla llamada sufijo-prefijo más largo o por sus siglas en inglés LPS. Esta tabla hará cálculos de las longitudes de los prefijos más largos y que también son sufijos a partir de cada índice del patrón. Entonces, el algoritmo empieza con crear esta tabla y luego con esta tabla, para la creación de esta tabla, recorre el patrón y mientras hace eso, busca caracteres que coinciden. Y cuando ese es el caso, cuando haya coincidencias, extendemos la longitud del prefijo y lo guardamos en la tabla. Si no hay una coincidencia y la longitud del prefijo es mayor a cero, entonces lo que hacemos es ajustar la variable de la longitud según la tabla LPS. Y si la longitud es cero, entonces en ese índice, en la posición actual donde nos quedamos, se le pone un cero, se queda vacío y seguimos con el recorrido. Ahora, eso fue con la creación de la tabla. Ya nos enfocamos más con las coincidencias con el texto y el patrón. Entonces, ahora empezamos a recorrer el texto y buscamos los índices donde hay coincidencias completas entre el texto y el patrón. Entonces, cuando hay una coincidencia entre caracteres, los índices avanzan. Este, estos dos índices, la I y la J. Y al momento en que hay una coincidencia completa, el índice donde comenzó esa coincidencia completa, la almacena el algoritmo y ajustamos la tabla LPS para seguir buscando más coincidencias. En el momento en el que hay una falta de coincidencia, después de recorrer parcialmente, después de haber coincidido parcialmente, entonces lo que hacemos es verificar si estamos en la posición inicial del patrón para seguir con el recorrido. Y si no es así, entonces solamente hacemos un ajuste según la tabla LPS. Y lo que devuelve el algoritmo son los índices donde hubo coincidencias. Ahora, este algoritmo es eficiente para trabajar con este tipo de problemas donde leemos textos muy largos, pero nosotros experimentamos y utilizamos otro algoritmo llamado Boyer-Moore. El algoritmo de Boyer-Moore es similar al algoritmo KMP, pero este algoritmo es 50% más rápido. Y este algoritmo también trabaja con una tabla que se le llama la tabla del mal carácter. Y esta tabla solamente indica cuántos saltos deben pasar de la posición actual a la siguiente en el recorrido. Y esta tabla nos sirve para el patrón. Entonces, el algoritmo ya con la tabla creada para el patrón empieza a recorrer el texto y empieza a comparar, a hacer comparaciones, a encontrar coincidencias desde el último carácter del patrón. Y y de ahí está recorriendo, hace sus comparaciones y cuando recorre por completo el patrón, quiere decir que se encontró una coincidencia. Y esa coincidencia la guardamos, el índice de esa coincidencia la guardamos, y el patrón lo movemos hacia adelante con la tabla. Y pues bueno, en caso de que haya una falta de coincidencia, usamos la tabla para decidir cuántas veces movemos el patrón. Y el algoritmo termina con devolviendo la lista de los índices
donde encontramos las coincidencias. Y al momento de recorrer estos algoritmos, ya sea el KMP o el Boyer-Moore, lo que obtenemos como resultado es el nombre de cada gen, de los tres genes, el índice de las de apariciones y los primeros 12 caracteres de esos genes. El segundo trabajo, el objetivo fue encontrar el palíndromo más largo de cada uno de los genes, los mismos genes que vimos en el primer trabajo. Y pues para este trabajo utilizamos el algoritmo Manager. Lo que hace el algoritmo Manager es ayudarnos a encontrar el subpalíndromo más largo en una cadena. La forma en la que funciona es en cambiar la cadena original, agregando caracteres nuevos en los límites y también entre los caracteres del palíndromo original, de la cadena original. Y así crea otra cadena, es una cadena transformada. Entonces, con esta cadena nueva, iteramos cada posición y para cada posición y calculamos un valor que guardaremos en un arreglo. Y este arreglo representa, que es este, el arreglo P, representa la longitud máxima del palíndromo más largo que hemos encontrado, centrada en el índice I actual. Eso quiere decir que estamos expandiendo el subpalíndromo. Entonces, cuando nosotros lleguemos al punto en el que su palíndromo es más largo que el índice i, entonces actualizamos las variables center y right, o sea, el centro y la derecha. Y pues es solo para reflejar el nuevo palíndromo más largo que conocemos. Entonces, encontramos la longitud máxima del palíndromo, obtenemos el índice central de ese palíndromo, luego calculamos el inicio del palíndromo original y el algoritmo nos devuelve el palíndromo más largo. Y pues en el caso del, del, del trabajo 2 pues el algoritmo nos devuelve el palíndromo más largo de cada gen. Del primer gen, GM, del segundo gen, el gen ORF y el gen S, el tercer gen. Y pues esos palíndromos los guardamos en un archivo de texto y ahí ese es el trabajo número 2. Hola, mi nombre es David y yo les voy a explicarle el ejercicio 3 y el 4 que hicimos. Bueno, el ejercicio 3 nos pedía encontrar dentro de la secuencia del genoma del virus ciertas proteínas donde se producían. Para esto decidimos implementar el C-algorithm. Esto lo hicimos básicamente para implementar más de los temas que vimos en clase, más algoritmos de los que vimos en clase y ver cómo sería su implementación en este problema. Eh, y bueno, esto es lo que tenemos básicamente del algoritmo Z. La complejidad de este es O m más n, ya que lupea por la longitud de la cadena concatenada, que es la diferencia que tiene sobre K, KMP. Pero bueno, básicamente como entrada tiene un texto y un patrón que se quiere buscar. Y bueno, primero se junta el patrón con un símbolo especial, pues elegimos, y el texto que se quiere y el texto en el donde se quiere buscar. Eso, por ejemplo, tienes ABC y quieres buscar eso en X, Y, Z, ABC, pues ABC, signo de peso y además del string. Pero bueno, después se crea un arreglo llamado Z que tiene el mismo tamaño de esta nueva cadena y este objeto se va a llenar con valores que indiquen cuántos caracteres seguidos coinciden desde la posición de la nueva cadena con el inicio de la cadena. Después, la función calculate es donde se llena el arreglo Z y el valor de cada posición del arreglo indica cuántos caracteres coinciden con el inicio de la cadena, pues desde esa posición. Y si en alguna posición el valor es igual a la longitud del patrón, pues significa que el patrón aparece en esa parte del texto. Y después de calcular el arreglo Z, eh, mm, se revisa el arreglo y se buscan las posiciones donde el patrón coincida con el texto. Y si en alguna posición
el valor de z es igual a la longitud del patrón, entonces pues sabemos que hay una coincidencia y se guarda esa posición en una lista de índices y pues al final ya se devuelven todos los índices, nos encontró el patrón del texto. Esa es la implementación que tenemos. Eh, Aquí me estorba esta cosa. Y bueno, aquí está cómo lo implementamos. Básicamente lo primero que hace es leer el archivo de SARS-CoV-2 y quita la línea de la etiqueta y devuelve todo lo demás. Y después traducimos la secuencia de proteínas a la secuencia de ADN a una secuencia de proteínas. Esto, aquí fue un desafío hacer esto porque tenemos nuestra propia implementación del algoritmo de traducción de ADN a proteínas. Esta es nuestra implementación, nuestro propio algoritmo, y lo usamos en el ejercicio 4 y también lo intentamos usar aquí. En el ejercicio 4 nos funciona bien, todo lo traduce muy bien, pero tuvimos dificultades en este ejercicio. No sabemos bien, no logramos descubrir cuál es el problema con con nuestro algoritmo y estuvimos buscando diferentes formas que podamos cambiar el algoritmo de secuenciación, si la tabla de conos que teníamos estaba mal, cosas por el estilo. Y no, eh, lo más que pudimos con nuestro algoritmo era encontrar nada más una proteína dentro de la secuencia. Entonces empezamos a buscar como otras alternativas y empezamos a ver herramientas que lo traducían y encontramos esta y esta al traducirlo, aquí sí se encontraban casi todas, aún no todas, nos falta una, pero sí, intentamos investigar, o sea, qué algoritmo utilizaba para poder implementar nosotros, pero pues no encontramos el open source de esto, entonces estamos buscando, pero pues todas las implementaciones que hay de esta herramienta de Exposy, pues prácticamente son llamadas a su API, y pues fueron las que encontramos, entonces nosotros pues decidimos implementar una solución similar. Entonces, hay dos opciones en las que se puede correr esto, que es aquí podemos usar expasy.translate o la nuestra DNA to protein translate, DNA to protein sequence.translate, pero si nosotros para la demostración usamos la de expasy, que aquí pues prácticamente hace una llamada de API a a la herramienta con la secuencia de ADN y la respuesta la da en formato FASTA, entonces quitamos las etiquetas que son las que empiezan con este signo y también las líneas, los saltos de línea y después pues devolvemos la secuencia de proteínas que nos dio como un string y es lo que usamos acá. Pero esto cambiándolo por DNA to protein sequence, prácticamente se puede cambiar a nuestra implementación, pero para ver los resultados reales, lo dejamos así y ajá, traduce la secuencia de ADN de proteínas y después lee el archivo donde están las proteínas que debemos encontrar y va leyendo de una por una. Bueno, también se elimina la línea de la etiqueta de las proteínas, la que tiene su nombre. Y sí, entonces ya usamos el Z-algorithm para buscar en la secuencia de proteínas, pues la proteína actual, que después es la línea en la que vamos ahorita. Y, y pues ya, si hay índices, si la longitud de los índices pues es mayor a cero, pues si encontró índices, imprimimos dónde se encontró la proteína y pues los primeros cuatro aminoácidos en la secuencia. Y ahí si no, pues no, vemos que no se pudo. Y aquí tenemos los resultados. Este es con Expasy, entonces podemos ver que se encontraron casi todas. Se encontraron 23 de las 24 que hay. Esta fue la única que no encontramos, pero pues fue
mayor número de proteínas que pudimos encontrar con la limitación de tiempo que teníamos. Y sí, y bueno, ahora para el ejercicio 4 implementamos una búsqueda lineal, básicamente, un algoritmo propio, búsqueda lineal. eh, y sí, pues prácticamente nos pide encontrar la diferencia entre dos genomas, uno encontrado en Wuhan y otro en Texas. Entonces sí, pues primero leemos el archivo de Wuhan y luego el de Texas y lo guardamos en sus variables, quitando las saltos de línea y pues quitando las etiquetas también. Y pues esta es la función que hicimos de nuestro algoritmo de búsqueda lineal, que básicamente pues se va yendo de carácter en carácter, buscando diferencias entre los dos. Y como los dos son de diferente longitud, pues al final la secuencia más larga, pues prácticamente se corta y pues no se sigue comparando. Bueno, nada más se compara el primero y se agrega de que pues no hay otra con que compararla, se agrega un non. Entonces sí, pero bueno, básicamente pues se va yendo de uno en uno y lo va checando si no son iguales y después para checar en qué el aminoácido al que corresponde, pues se checa en múltiplos de 3. Por ejemplo, si, por ejemplo, tienes uno 2 3 y encuentras una diferencia en el número 2, o sea, tienes que tomar la letra anterior y la letra posterior. Entonces, eso es, sí, y módulo, no recuerdo bien cuáles son, pero sí, básicamente lo que estamos haciendo aquí, de que, por ejemplo, si está en medio, tomas el de atrás y el de enfrente. Si está al principio, tomas los dos de enfrente, pues si está al final, tomas los dos de atrás. Y esto lo checamos checando, o sea, cuánto es lo que sobra dividiéndolo entre tres. Y sí, y le sumamos uno porque, pues, para el cero, para que no... Sí, porque solo uno módulo entre tres, dos módulos entre tres y tres módulos entre tres, es lo que checamos. Entonces, sí, es para checar cuáles eh, letras tomar, saber dónde. Entonces ya, se agregan a los codones completos y ese se traduce a una proteína. Y aquí sí usamos nuestra función, la de DNA to Protein Sequence. Esta sí la usamos y, y sí, es lo que hacemos aquí. Y ya, aquí pues es cuando es más larga. Nada más aprendemos el primero, la primera que no tiene con qué compararlo, y pues se regresan las diferencias encontradas. Eh, y sí, y bueno, aquí ya vamos a mandar llamar la función, las guardamos en el arreglo de diferencias, y pues al final nada más lo imprimimos. Y aquí tenemos los resultados que en la posición 8781, P con S, en la 18102 W con R, y así es el índice, la proteína traducida, los codones, si mal no recuerdo, eh, que forman esa proteína, y así. Y sí, básicamente es lo que hicimos para los últimos ejercicios. También cabe aclarar que decidimos organizar nuestro proyecto en forma de módulos para que fuera más fácil, así todo está más limpio. Entonces, en nuestro main.y, pues nada más mandamos llamar a las 4 tareas para que estén separadas y las pueda checar más fácil. Entonces, sí, en la carpeta de tareas, que pues prácticamente las carpetas es como si fueran módulos, tenemos todas las tareas divididas. Eh, También tenemos pues las funciones auxiliares, que es donde está la de traducción de secuencias de ADN. Y en la de Genes y Genomes, bueno, esos no son módulos, esos nada más son carpetas donde tienen los archivos que usamos, sí, los TXT. Y en los algoritmos, pues aquí están todos los algoritmos que implementamos. Y, y pues sí.
es lo que tenemos. Y sí, muchas gracias por su atención.